Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 24 del curso de álgebra intermedia. En esta lección estamos viendo cómo reducir o simplificar fracciones algebraicas a términos menores. Y ya hay unos ejemplos en la primera parte de esta lección. Vamos a ver aquí unos ejemplos adicionales. Pero estos ejemplos adicionales van a requerir del uso de la ley o regla de signos de una fracción que estudiamos en el álgebra elemental. Y recuerde que esa ley de signos de una fracción, regla de signos de una fracción, indicaba lo siguiente: cualquier fracción algebraica, cualquier fracción común que usted tenga, sea algebraica o sea aritmética, la puede escribir de tres maneras diferentes, haciendo los siguientes cambios en signos. Le cambia el signo a la fracción al frente y en el numerador, o le cambia el signo a la fracción al frente y en su denominador, o le cambia el signo en su numerador y en el denominador. Todos estos cambios, claro, comparados con la fracción original. Recuerde que la técnica que hacemos en el álgebra elemental era que nos aprendíamos esa memoria diciendo: en una fracción yo puedo cambiar el signo al frente y arriba, al frente y abajo, o arriba y abajo. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver cómo ese teorema o regla de signos o ley de signos de una fracción nos ayuda a simplificar fracciones algebraicas. En este caso, fíjense que nos indiquen reduzca, nos pueden haber dicho simplifique. Da lo mismo decir reducir a términos menores o simplificar a términos menores también puede decir. ¿Ok? Bueno, tenemos una fracción algebraica y recuerde que ya hemos visto que lo que tenemos que hacer para poder reducir a términos menores es factorizar las expresiones que están tanto en el numerador como en el denominador. O sea, por ejemplo, yo no puedo empezar a decir esta x cuadrado se va con esta x cuadrado, porque este x cuadrado, fíjense que arriba no es un factor, sino que es un término en el numerador. Igualmente este x cuadrado abajo es un término en el denominador. ¿Sí? Bueno, pues arriba tenemos un trinomio. Lo primero que vemos a ver si hay un factor común. Bueno, tenemos aquí x y x, pero aquí no está. Así que, y como ese es el único factor del primer término, ya sabemos que no va a haber factor común en el trinomio que esté en el numerador. Nos fijamos que es un trinomio y es trinomio cuadrático, lo más que llega a estar elevado a las potencias de ese trinomio, que es la x y la y, es a la 2, y en el medio aparecen a la mitad. Recuerde que si usted tuviera un trinomio en donde no aparece en ese orden, por ejemplo, se pareciera x cuadrado más 3y cuadrado menos 4xy en otro orden, usted debe reescribirlo de manera que el término que tiene las variables a la mitad quede en el medio, para así usted ver que tenemos un trinomio de cuadrático, por ejemplo, en este caso, y específicamente en este caso mónico, porque fíjense que el primer coeficiente numérico en valor absoluto es 1. Pues para factorizarlo consideramos como siempre un producto y una suma. Y el producto, recuerde que es el coeficiente numérico del tercer término, en el caso de que sea mónico. Recuerde que si es no mónico, el producto es la multiplicación del coeficiente numérico del término del primer término multiplicado por el coeficiente numérico del término que esté en el tercero. ¿Ok? Pero si es mónico, pues es el coeficiente numérico del término que esté en el tercero, claro, siempre y cuando hayamos colocado el término con coeficiente numérico igual a 1 en primera posición, como vimos en un ejemplo en la primera parte de esta lección. Y la suma siempre es el coeficiente numérico del medio, que en este caso es menos 4. Bueno, pues como el producto es positivo y la suma es negativa, los dos tienen que ser negativos, cosa de que al multiplicar negativo por negativo nos dé positivo, como dice el producto, y al sumar negativo más negativo nos dé negativo, como dice ahí la suma. Y fíjense que aquí los números son negativo 3 y negativo 1. Vamos a ver si es verdad. Si yo multiplico negativo 3 por negativo 1, efectivamente da positivo 3. Y si sumo negativo 3 más negativo 1, da negativo 4. Así que la factorización de ese numerador es dos binomios, ¿verdad? Porque es un trinomio cuadrático mónico, así que son dos binomios, cuyos términos contienen los siguientes coeficientes literales. Aquí el coeficiente literal del primer término en cada uno de esos dos binomios que vamos a escribir ahí es la raíz cuadrada de la variable o las variables que aparezcan en el primer término, que en este caso sería la de x cuadrado, que es x, irá aquí e irá aquí. Y aquí los segundos términos tienen el coeficiente literal de la variable que aparezca en el tercer término, que en este caso es la y cuadrado, y su raíz cuadrada es y. Va a ir aquí y va a ir aquí. Y esos segundos términos que tienen el coeficiente literal y van a ir acompañados como coeficientes numéricos por esos dos numeritos, menos 3y y menos 1y, y el 1 recuerden que no hay que escribirlo si va acompañado con una variable, como es en este caso acompañado con la y. Si no hubiese habido y, habría que escribir menos 1, ¿verdad? Pero como va acompañado con la y no hay que escribirlo. Abajo, mientras tanto, fíjense que tenemos un binomio.
y ese binomio no tiene factor común. Y es una recta de cuadrados perfectos, ¿verdad? Así es que por lo tanto la factorización van a ser también dos binomios cuyos términos son las raíces cuadradas de cada uno de los términos del binomio original, que es la recta de cuadrados perfectos. La raíz cuadrada de y cuadrado es y, que va a ir aquí y aquí. Y la raíz cuadrada de la x cuadrado es x, que va a ir aquí y aquí. Y recuerde que entonces esos dos binomios, en uno de los dos factores, los dos términos se suman y en el otro se restan. Y más x y y menos x. Y ahí tendríamos la factorización del denominador. Y tenemos aquí ya la factorización del numerador. Bueno, pues ahora nos preguntamos, ¿qué factor yo veo con un arriba y abajo que podamos cancelar? El primer factor del numerador es x menos 3y, y abajo yo no veo ningún x menos 3y con el cual se pueda cancelar ese factor. El primer factor del denominador es y más x, y yo no veo arriba en el numerador ningún factor y más x con el cual se pueda cancelar. El segundo factor del numerador es x menos y yo no veo ningún x menos y abajo. Y usted dirá, bueno, pero yo veo menos x, pero y menos x no es lo mismo que x menos y. En la lección, en la primera parte de esta lección, vimos que algunas veces, si teníamos por ejemplo x más y como un factor arriba y en algún sitio abajo tenemos y más x, los podíamos cancelar, porque da la casualidad, recuerden, estudiamos en el álgebra elemental, y aquí lo hemos señalado muchísimas veces también, que la suma de números reales es conmutativa, o sea que ahora vamos a decir y más x, como es aquí abajo, que x más y. Es lo mismo y podríamos cancelarlo, ¿verdad? Pero la resta, desde álgebra elemental vimos que no era conmutativa, lo mismo 5 menos 3, queda 2, que 3 menos 5 queda negativo, lo queda diferente, no es lo mismo, no es conmutativa. O sea que x menos y menos x no es lo mismo. Sin embargo, yo sí noto que x menos y, este factor que está aquí arriba es el negativo de este factor que está abajo, ¿verdad que sí? Porque fíjense que si yo elimino el signo, ¿verdad? Perdón, el paréntesis, como tiene un signo negativo arriba, al frente más bien, recuerde que en álgebra elemental dijimos que esto era, le cambiamos el signo al primero y le cambiamos el signo al segundo. Y entonces esta suma es conmutativa, así que esto es lo mismo que decir x más el negativo y x más el negativo y, por la equivalencia de la resta, es lo mismo que decir x, por la ley que se llama en álgebra elemental la equivalencia de la resta, x menos y. Así que fíjense que efectivamente x menos y es el negativo. Este que está aquí es el negativo de este que está aquí abajo. El negativo de y menos x, ¿ves? Da lo mismo. Bueno, pues cuando usted ve esa situación en donde hay una resta que está en cierta forma cambiada de orden, que no es igual, ya usted sabe que eso va a ser uno el negativo del otro. ¿Y cómo usted maneja eso? Pues mire lo que podemos hacer. Por el teorema de signos de una fracción, entre los cambios que yo puedo hacer es que yo puedo cambiar el signo al frente y arriba en el numerador, ¿verdad? Pues fíjense, yo puedo coger esta fracción y cambiar el signo al frente y en su numerador. Y abajo tenemos y más x por y menos x. Esto que yo voy a hacer ahora, estos pasos que voy a dar ahora, y usted verá que finalmente no los tiene que dar, ¿okay? Pero para que usted vea qué es lo que estamos haciendo. De álgebra elemental recordamos que hay un teorema que decía que el negativo de un número lo puedes escribir como el negativo 1 multiplicado por ese número. ¿De acuerdo? Ese teorema lo dimos y lo demostramos en el álgebra elemental. Bueno, pues el negativo de este número que está arriba, que está escrito como una multiplicación, como una factorización, por ese teorema es lo mismo que decir negativo 1 multiplicado por lo que está arriba. ¿Verdad que sí? Y como la multiplicación es conmutativa, yo podría cambiar el orden de esa multiplicación. En particular, por ejemplo, podría cambiar el orden de los primeros dos factores que se están multiplicando arriba. O sea, escribir primero el x menos 3y, después escribir el negativo 1 y después escribir este último factor x menos y. Y abajo tenemos
y más x por y menos x, ¿verdad? Entonces arriba, ahora yo podría aplicar la ley asociativa de la multiplicación y agrupar estos dos factores, ¿verdad? Agrupar estos dos factores. Y si yo busco entonces la multiplicación de esos dos factores, fíjense que esto quedaría entonces el negativo de x menos 3y por, y al multiplicar negativo 1 por x, al negativo 1 por esta recta, aplicando ahora la ley distributiva de la multiplicación sobre las rectas de la izquierda, pues al menos 1 por x queda, por aquel teorema, negativo x, y negativo 1 por negativo y quedará más y, positivo y, sobre y más x por y menos x. ¿Sí? Y entonces ahora yo digo, bueno, pues esto será el negativo de x menos 3y. Y por lo mismo que vimos ahorita, menos x más y, como la suma es conmutativa, es lo mismo que y más menos x, y por la equivalencia de la recta es lo mismo que decir y menos x, pues el segundo factor lo podemos escribir y menos x. En vez de menos x más y, pues y menos x. Sobre y más x por y menos x. Y ahora sí notamos que este factor y menos x está en común arriba y abajo, lo podemos cancelar. Y recuerden que al cancelar lo queda un 1 ahí, ¿verdad? Así que finalmente nos queda el negativo de x menos 3y sobre, y abajo quedó y más x. Y esta sería la simplificación a términos menores, o reducción a términos menores de esa fracción que nos daban inicialmente. ¿Okay? Dicho sea de paso, aquí si usted quiere, puede volver a aplicar el teorema de signos de una fracción y decir, bueno, pues ahora voy a cambiar el signo otra vez al frente y en el numerador. Y al cambiarlo al frente, claro está, va a quedar positivo, pero arriba al cambiar el signo, este se convertirá en negativo y este en positivo, así que quedará positivo 3y menos la x entonces, sobre lo que dice abajo que es y más x. Así que esa sería otra forma en que usted puede, si quiere, reescribir la simplificación de esa fracción que nos daban inicialmente. ¿Sabes? Bueno, le dije que estos pasos, desde aquí hasta aquí, todos estos pasos, vamos a ponerlos entre llaves, usted lo puede efectuar mentalmente. Porque fíjese lo que usted puede pensar. Yo cambio el signo al frente, ¿verdad? Cambio el signo al frente, míralo aquí. Y cambio el signo en el numerador. Pero en vez de escribirlo y hacer todo este proceso, y al cambiar el signo en el numerador, se lo voy a aplicar a este segundo factor, ese cambio de signo. Cosa que, de que al cambiarle, aplicárselo a este segundo factor, en vez de tener x menos y tendremos y menos x. ¿Lo ve aquí? Y menos x. Y entonces cancelamos y ya. O sea que estas cosas, estos 1, 2, 3, 4 pasos que dimos aquí, lo podemos efectuar mentalmente. De esa manera, repito, cambiamos el signo al frente y en el numerador decimos que lo vamos a aplicar directamente al segundo factor para que me quede igual que este segundo factor del denominador, ¿verdad? Y en vez de escribir x menos y, escribimos de una vez y menos x, porque le aplicamos ya el cambio de signo del numerador ya al segundo factor, ¿se fijan? Y entonces avanzamos mucho más. Vamos a ver este segundo ejemplo, en donde nos presenta la siguiente situación, una situación muy parecida. Dice 2x cuadrado más xy menos 3y cuadrado sobre y al cubo menos x al cubo. ¿Okay? Bueno, tenemos una fracción en donde el numerador, fíjense que es un trinomio cuadrático no mónico, ¿verdad? Cuadrático porque las variables llegan a estar elevadas a la potencia 2 y esas mismas variables aparecen en el término del medio con la potencia a la mitad, a la 1, entonces cada una de ellas, ¿ven? Y los coeficientes numéricos del primero y el tercer término en valor absoluto no son 1, ¿okay? Así que tenemos arriba un trinomio cuadrático no mónico que no tiene factor común. Fíjense que aquí está la x y aquí también, pero ya aquí la x no está. Así que no hay factor común. Para factorizarlo consideramos un producto y una suma. Y el producto, al ser no mónico, es la multiplicación del 2 por el negativo 3, que nos da negativo 6, y la suma es el coeficiente numérico del medio, que en este caso fíjense que es 1.
¿Y qué dos números multiplicados dan negativo 6 sumados dan 1? Bueno, pues uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo para que el producto dé negativo. Y como la suma es positiva, el que sea el mayor en valor absoluto será el positivo, para que la suma nos dé positivo. Y fíjense que los números sean 3 y negativo 2. Vamos a ver si es verdad. Si yo multiplico 3 por negativo 2 da negativo 6, y si sumo 3 más negativo 2 da positivo, porque el 3 es mayor, y la resta de 3 y 2 da 1. Así que positivo 1. Bueno, pues recuerde que entonces usted usa esos dos numeritos ahora para reescribir el término del medio y convertir el trinomio original en un tetranomio del siguiente modo. Lo de arriba será 2x cuadrado. Vamos a sacar la factorización de arriba aparte, ¿verdad? Más, si en vez de xy escribo 3xy menos 2xy menos 3y cuadrado. Menos 2xy, perdón. Menos 3y cuadrado. Y al convertir ese trinomio que teníamos originalmente en un tetranomio, del siguiente modo, repito, escribimos el primer término y escribimos otra vez el primer término, reescribimos el término del medio usando esos dos numeritos que encontramos aquí, 3xy menos 2xy también, y finalmente escribimos el tercer y último término del trinomio original como cuarto término ahora de ese tetranomio. Y como lo hemos convertido en un tetranomio, aplicamos factorización por agrupación. Yo noto aquí que el factor común es x y me queda por 2x más 3y. El segundo grupo empieza por negativo y luego el factor común y nos queda por 2x más, cosa de que menos negativo por positivo del negativo, 3 y una y más porque sacamos una de las y como factor común. Y ahora tenemos un binomio que tiene este factor común. Lo sacamos al frente. 2x más 3y y nos queda por x menos y. Así que esa es la factorización del numerador, ¿ok? 2x más 3y por x menos y. Vamos a irlo escribiendo acá. Así que la factorización del numerador será esta que vamos a encontrar aquí, 2x más 3y por x menos y. Y ya tenemos factorizado el numerador de la fracción algebraica que nos daba. ¿Okay? Vamos ahora al denominador. Fíjense que es un binomio, no tiene factor común, que es lo primero que usted siempre debe investigar, y es una resta no de cuadrados perfectos, que es lo primero que usted debe preguntarse si un binomio es una resta de cuadrados perfectos, pero si es una resta de cubos perfectos. Y recuerde que la factorización de la diferencia de cubos perfectos consistía de dos factores, uno que era un binomio y uno que era un trinomio. ¿Verdad? Y el binomio consistía precisamente de las raíces cúbicas de cada uno de los términos del binomio, que es la resta de cubos perfectos que tenemos inicialmente. La raíz cúbica de y al cubo es y va menos entonces porque es una resta, y la raíz cúbica de x al cubo es x. Y entonces el trinomio, que es el segundo factor de esa factorización de la diferencia de cubos perfectos, se forma del siguiente modo. Primer término va a ser el cuadrado del primer término que tenemos aquí. Así que en vez de y será y cuadrado. Automáticamente va a ir el signo opuesto al que tengamos aquí, así que va a ser más. Y multiplicamos los valores absolutos, y por x, que es lo mismo que x por y. Y finalmente vamos a darle y por x para... No hay por qué cambiar el orden. Y finalmente se cuadra el segundo término, el cuadrado negativo x da positivo x cuadrado. Y ahora nos preguntamos, ya tenemos la factorización del denominador también, ¿qué factor usted ve en común en el numerador y en el denominador? Primeramente tenemos este factor 2x más 3y y no vemos el factor 2x más 3y abajo para cancelarlo con él. Abajo vemos este factor que es un trinomio y cuadrado más yx más x cuadrado y no hay ningún trinomio arriba que sea igual con el cual cancelarlo. Y los factores que nos quedan sin chequear, sin investigar, son este en el numerador y este en el denominador. Y notamos que son muy parecidos. Si hubiese sido una resta, x más y y más x eran iguales, porque la suma es conmutativa. Pero es una resta, no es una suma, ¿ves? Así que no, a pesar de que el único cambio es el orden, no son iguales porque la resta no es conmutativa. Pero recuerde que cuando veamos una resta en donde lo que estamos cambiando es exclusivamente el orden, eso quiere decir que uno es el negativo del otro. Así que aplicando el teorema de signos de una fracción, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, pues yo voy a cambiar el signo en el numerador, al frente mejor dicho, y lo podría cambiar en el numerador. Pero como en el ejemplo anterior lo cambiamos en el frente y en el numerador, ahora yo voy a cambiar al frente y en el denominador.
Y al cambiarlo en el denominador tendremos un negativo 1 aquí al frente que se lo aplico a este, y al multiplicar ese negativo 1 por este, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, este y se convierte en negativo y este x se convierte en positivo, ¿verdad? Porque menos 1 por y da menos y, y negativo 1 por negativo x da positivo x, así que se convierte en x menos y. Y el segundo factor pues se queda igual porque ya aplicamos el negativo ese que cambiamos abajo al primer factor, lo asociamos con el primer factor. Y cuadrado más yx más x cuadrado. Y entonces ahora sí vemos que este factor x menos y es igualito arriba y abajo. Así es que lo cancelamos aquí y lo cancelamos aquí. Y nos queda negativo, no se nos podemos olvidar de ese cambio de signo que tuvimos que ponerlo al frente para entonces también cambiarlo en el denominador y que sí fuera igual. Y arriba nos queda 2x más 3y y abajo nos queda el trinomio y cuadrado más yx más x cuadrado. Y ahí tendríamos la reducción a términos menores de esa fracción algebraica que nos daba en este segundo ejemplo. Fíjense que en este caso, distinto al anterior, como lo que está arriba y lo que está abajo es una suma, son sumas, no vale la pena cambiarlo al frente y arriba, por ejemplo, que nos quedaría negativo 2x, negativo 3y sobre esto, o cambiarlo ponerlo positivo y cambiarlo abajo, y nos quedaría 2x más 3y sobre negativo y cuadrado menos yx menos x cuadrado. No se ve bonito, así que lo dejamos con el signo negativo al frente en este caso. Claro, si hubiésemos tenido, por ejemplo, una resta arriba, pues valía la pena cambiar al frente porque no se quedaría, lo que se está restando queda en primera posición y lo que está primero o minuendo quedaría como sustrayendo las restas al revés y se vería pues tal vez más elegante, si es que podemos llamar eso elegante, ¿verdad? Pero ahí tendríamos la reducción a términos menores de esta fracción común. Bueno, pues con esto terminamos los ejemplos de la reducción de fracciones comunes a términos, de fracciones algebraicas más bien, a términos menores. En los apuntes de este tema pues aparecen muchos problemas de práctica sobre esto. Nos vemos entonces en la siguiente lección.